Dios le bendiga. Desde Puerto Varas, el pastor Héctor Chávez. Bueno, siguiendo los estudios que estamos haciendo acerca del pecado y de las consecuencias de la desobediencia de nuestros padres en el huerto del Edén, ¿en qué condición quedó la vida de toda su descendencia? De toda la gente, de todas las personas que hoy día están en la tierra y que en este tiempo aún no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, lo que dice la palabra del Señor. Vamos a hacer un resumen pequeño para continuar con la secuencia de estudio que quiero realizar y quiero enseñar. Eh, la condición del hombre sin Cristo en este momento es que él es una criatura muerta espiritualmente, es una persona separada de Dios, una persona con un corazón duro. El hombre sin Cristo es un hijo de desobediencia y de ira, es un enfermo espiritual, es un ciego y sordo espiritual, lo que dice Mateo 13:15, para comprobar. Es un condenado a muerte y la ira de Dios está sobre él. El hombre sin Cristo es una criatura injusta y separado de la gloria de Dios. Es un esclavo del pecado, lo que dice Juan 8:34. Es un hijo del diablo, lo que dice Juan 8:44. Tiene el entendimiento tenebrecido. Está sin conocer la ciudadanía de Dios, los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, dice la palabra del Señor, y están ajenos a la vida de Dios. Esa es la condición del hombre hoy día que no tiene a Jesús en su corazón. Si uno hace una analogía, una comparación, hoy día el hombre es como es un muerto andante. Aparentemente todo lo que él ve es lo real, lo que existe, pero la Biblia dice que no es así, que hay algo verdadero, un mundo espiritual en el cual los hijos del Señor, una vez que Él venga a esta tierra y Él venga a buscar a los que creyeron en Él, en las promesas de su palabra, van a ver realmente lo que es el mundo de Dios. Hoy día todo lo que tenemos en esta tierra es pasajero, todo lo que tenemos y lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos por televisión, gran parte y gran mayoría de estas cosas están siendo guiadas y gobernadas por poderes espirituales poderosos de las tinieblas que solamente quieren al hombre confundirles para que puedan no creer en Dios y en las promesas que dejó dada el Señor Jesucristo en su palabra. Pero siguiendo con el estudio del pecado, para llegar a ese tema es otro para tocar más adelante. Desde ese momento que Adán y Eva pecaron, y la palabra enseña de que la orden de no comer del fruto del conocimiento y del bien y del mal fue directamente a Adán, porque Eva todavía no había sido creada, nótese, fue una orden de Dios directamente a Adán. Cuando ellos cometieron el error, Eva al ser tentada comió el fruto y Adán comió, eh, Adán cometió, según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, dice que él cometió una transgresión, ¿ya? Una transgresión. Entonces, eh, toda la descendencia del momento que pecó Adán, porque la orden era de que si él comía iba a morir, claro, él vivió 930 años, Adán, y de ahí él murió físicamente, pero en el momento que él comió del fruto prohibido, automáticamente, al mismo clic, él murió espiritualmente porque fue separado de Dios. La misma condición que el hombre tiene hoy día. Entonces, la palabra del Señor dice que del momento de que Adán, dice Romanos, hasta Moisés, el hombre siguió en pecado, siguió viviendo en pecado. Estaba bajo una condición de pecado, porque Adán adquirió una naturaleza pecaminosa. Entiéndase naturaleza, y quiero hacer una aplicación aquí personal. Yo estudiando naturaleza, doy a entender, si yo meto a un pez a vivir fuera del agua, ese pez va a morir, no va a durar mucho tiempo, porque su naturaleza es vivir en el agua. O si a un ser humano, un mamífero que está acostumbrado a vivir de oxígeno, tú lo metes 5 minutos, media hora debajo del agua, se va a morir porque su naturaleza es vivir de oxígeno, no un lugar donde no hay oxígeno. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de naturaleza pecaminosa, está dando a entender de que el momento que Adán y Eva desobedecieron, el ser humano, la raza humana, pasó a tomar una naturaleza pecaminosa. El ser humano no puede dejar de pecar. El momento que nace pecando y va a morir, ¿cierto?, en la naturaleza pecaminosa.
Pero Dios hace un milagro sobrenatural, incomprensible para el hombre, de que cuando uno acepta a Jesús, una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, esa naturaleza pecaminosa pasa a cambiar. Dios hace una regeneración en el ser humano, concepto que también vamos a estudiar. El ser humano pasa a ser una nueva criatura delante de Dios, y Dios lo cubre para que Dios, Él, cumpla su promesa y no pueda ver el pecado del hombre, sino que pueda ver la sangre de Cristo cubriendo nuestros pecados. Gloria al Señor por eso. Entonces, desde Adán hasta Moisés, dice la Biblia, que siguió reinando el pecado y la muerte, pero no como la transgresión que cometió Adán. Y aquí quiero llegar yo. ¿Qué es la transgresión? Porque esa palabra transgresión sale en nuestras Biblias, la Reina Valera 1960 y en otras Biblias. Transgresión es cuando una autoridad, en este caso Dios, le da una orden directa a Adán. Adán, no comas del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, porque vas a morir. Esa fue una orden directa de Dios. Y él, sabiendo esa orden directa de Dios, que no la escuchó Eva, él desobedeció voluntariamente una orden directa. Eso es transgresión. Entonces él pecó una orden bajo transgresión. Cometió una transgresión en ese acto que él hizo. Transgresión. Y él, cuando cometió ese pecado, toda su descendencia, como vamos enseñando, que somos nosotros también, estábamos en esa condición de pecado. Y la gente que no acepta a Jesucristo está en esa condición de pecado. Entonces, dice la Biblia que desde Adán hasta Moisés, dice Romanos capítulo 5, que vivieron el pecado, pero no como la transgresión de Adán, sino que bajo una condición, bajo una naturaleza pecaminosa. ¿Se entiende? Ellos vivieron y siguen viviendo bajo pecado, pero no como la transgresión, no como una orden directa de Dios que si tú cometes esto vas a pecar, sino que vivieron porque la condición pecaminosa pasó a toda la raza humana. Dice Romanos capítulo 5 verso 13, dice, es cierto que la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley de Moisés, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar, dice la Biblia de Estudio Swindoll. El versículo 14 dice, la Reina Valera dice, desde Adán hasta Moisés los hombres no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pero sí pecaban y murieron por ello. Y la Biblia de Estudio Swindoll dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés todos murieron, incluso los que no pecaron, los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Esa es la transgresión, un mandamiento explícito de parte de Dios a Adán, se le llama transgresión de Adán, pero los demás siguieron muriendo y estando en pecado porque estaban bajo la naturaleza que Adán adquirió. Ojalá se entienda esto, adquirió una naturaleza pecaminosa. Dice el diccionario bíblico, dice, la transgresión se refiere a la acción de violar una ley o un mandamiento divino. La transgresión se considera como una forma específica de pecado. La transgresión se enfoca más en la violación de una ley o un mandamiento específico. Viene de unas palabras hebreas que al estudiar se hace más complicado para no hacer largo el video, pero podemos profundizar más adelante. A Adán se le había dado un mandamiento concreto, el cual desobedeció. Pero de Adán a Moisés no fue dada ninguna ley en concreto, y por ello había transgresión. No había transgresión, sin embargo sí había pecado. ¿Se entiende? En el sentido propio del término. Entonces entendemos eso de que en Adán nosotros adquirimos una naturaleza pecaminosa, pero por la desobediencia de ellos, y la humanidad siguió viendo pecado, pero no como una transgresión, sino como una condición. ¿Se entiende? Y que Dios le bendiga. Y vamos a seguir profundizando en el otro video que viene más adelante. ¿Por qué Dios permitió los sacrificios en la ley en el Antiguo Testamento? Que Dios le bendiga. El pastor Héctor Chávez desde Puerto Varas.